Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas, Hola, sí. hola Steven, buenas Ah, tardes. Si puedes hola, Stefan. confirmarme que me escuchas bien. Perfecto, te escuchamos perfecto. Perfecto, vamos a encender esto por acá, a ver si nos vemos bien también. A ver si logramos vernos. Ok, Ok, qué gusto, Esteban, que estés por acá. Em, igual, un gusto. bueno, vamos a dar inicio a seguir con las actividades que iniciamos el día viernes y el día de ayer. Bueno, primero darte las gracias porque estás acá con nosotros, acá es un espacio en tu tiempo y demás, y nos venís a hablar de esto tan importante. Para hoy tenemos una charla que se titula Ciencia de Datos para el Desarrollo Humano, a cargo del expositor, el máster Estefan Gómez Campos. Estefan es investigador principal en Ciencia de Datos del programa Estado de la Nación y profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Transition Studies por la Universidad de Gießen en Alemania y una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Además, tiene una especialidad en minería de datos y Big Data de Promidad Iberoamericano y otra en ciencia de datos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Sus áreas de trabajo son la ciencia de datos en temas de desarrollo humano, movilidad vial, elecciones y democracia y cultura política. Estefan, sin más, te cedemos la palabra y de nuevo muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias Steven por la invitación y a los organizadores de este evento. Yo voy a ver si logro compartir mi pantalla. A ver. eh, si me confirman si están viendo mi pantalla. Perfecto. Sí, ok. Entonces, para iniciar, voy a poner aquí mi tiempo para no pasarme mucho de lo que hemos pactado. Para iniciar, bueno, a mí me han pedido en el contexto de estas actividades que aborde un poco el dilema político de cara al tema de lo que implica la ciencia de datos para el desarrollo. Y voy a hacer un zoom sobre algunos elementos electorales políticos de los análisis de la última campaña electoral que me parece que son muy relevantes para entender el contexto de la nueva campaña electoral que se avecina en los próximos, bueno, que ya inició formalmente, dicho sea de paso, inaugurada así por el Tribunal Supremo de Elecciones en días recientes. Y entonces, dado que estamos en campaña electoral, voy a mostrar un poquito de qué se trata esta ciencia de datos para el desarrollo humano y cómo la podemos entender eh, bajo una óptica más política electoral. Ahí quedan mis datos por si fueran útiles para alguien ahondar en algunos de estos elementos. Yo soy investigador del programa Estado de la Nación, además profesor de la Universidad de Costa Rica, como ya bien lo planteó Steven, y solo recordar que el programa Estado de la Nación es un centro de investigación que pertenece al Consejo Nacional de Rectores y que es coauspiciado por la Defensoría de los Habitantes. ¿De qué se trata? Bueno, el PEN, como le decimos en corto, es una red de plataformas de información para la ciudadanía. Eh, todos los años tenemos un informe que es el informe Estado de la Nación, que yo siempre digo que de forma sencilla es como tomarle una fotografía al país todos los años para ver cómo evoluciona. Y es como si nosotros nos tomáramos una fotografía todos los 5 de enero, por los últimos, no sé, 20, 30 años, las pegáramos en la pared y viéramos entonces cómo hemos ido evolucionando, ¿verdad? Cada 5 de enero de cada uno de los años, y ahí vemos dónde aparecen las arrugas, una que otra cana, y en algunos casos muestran mejorías importantes. Bueno, eso hacemos con el país, con una serie de indicadores políticos, económicos, sociales, ambientales, de educación, de justicia, de ciencia y tecnología, y además también analizamos algo similar, la región centroamericana. Entonces es eso, es un sistema de seguimiento que pretende darle a la ciudadanía información que es útil para tomar decisiones a cualquier ámbito, ¿verdad? Eh, y por supuesto en escenario electoral con mucho más razón. El proceso de creación y consulta de una investigación en el Estado de la Nación es bastante complejo. Tiene una serie de pasos. Aquí yo voy a resumir como los 9 grandes pasos que hay que seguir secuencialmente
para generar una investigación del Estado de la Nación, llámese un informe típicamente. Y aquí van a ver un pequeño video que inicia precisamente con lo que nosotros llamamos el diseño de la propuesta de investigación, que es como la planificación. Después se arman las redes de investigadores que son expertos en todo el país, incluso en el extranjero, y se inicia el proceso de investigación por varios meses, de acuerdo con la planificación dada. Hay un momento en que se hacen talleres de revisión de productos intermedios, se incorporan esas observaciones y se finalizan las investigaciones, y después se elaboran los capítulos finales que van a los informes. Esos otra vez se someten a consultas, revisiones de pares, y como último inicia la parte ya de diagramación e impresión de los documentos, para pasar a la última etapa, que es difundir con presentaciones en distintos formatos los hallazgos del informe Estado de la Nación, que están disponibles siempre en el sitio web. Ahora, ¿qué es lo diferente que yo les traigo un poquito? Bueno, desde hace algunos años, hace 3 años más o menos, el Estado de la Nación entró a trabajar en investigación para el desarrollo humano con nuevos datos, los datos de esta nueva era que hemos llamado la cuarta revolución industrial digital, a propósito del Internet de las cosas, en donde todos los aparatos que nos acompañan de alguna forma se interconectan entre sí, nos hacen la vida relativamente más sencilla en muchos casos, y además está generando información en tiempo real de manera masiva. Esta es una información desestructurada, muy grande, y que está cambiando rápidamente. Y entonces empezamos a ver cómo esos nuevos espacios de generación de información podían ser incorporados dentro de los procesos de investigación del Estado de la Nación, pensando en el desarrollo humano, sobre todo, cómo mejorar la calidad de las personas, finalmente, que es el objetivo para el cual hacemos investigación en el Estado de la Nación. Y recordemos que ahí hay las 5 Vs que hemos llamado el Big Data, o que se ha llamado el Big Data, ¿verdad? Estamos hablando del volumen, que es el tamaño de los datos, la velocidad, están cambiando constantemente en tiempo real en muchos casos. Hay una gran variedad de tipos de datos. Tenemos texto, tenemos audio, tenemos imágenes, tenemos señales, qué sé yo, tenemos un montón de cosas más que nos permiten entonces hacer un análisis que trasciende lo tradicional de la estadística, que es datos o texto, ¿verdad? Ahora tenemos un montón de cosas más. Hace unos días veía que hay unos paquetes computacionales, por ejemplo, para hacer reconocimiento de imagen y análisis de sentimiento en tiempo real, por ejemplo, en un debate televisivo, un debate presidencial. Entonces, se abren los canales de información en esa variedad. Obviamente, dentro de esa gran combinación de datos, es muy importante extraer información que sea veraz, porque también entonces hay que aplicar ahí un filtro. Hay información que puede y de hecho no es veraz. El fake news, solo para poner un ejemplo. Y el gran dilema aquí y el reto es que esa información además tenga la última V, que es valor. Que en esa información tan desestructurada uno pueda sacar valor. Y bueno, en esa aventura que hemos desarrollado e iniciado en el Estado de la Nación, nos hemos encontrado con dificultades y además cuidados de acceso. Lo primero es que hay información personal, confidencial, sensible, incluso tutelada por la legislación costarricense. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que pedir los permisos, hay que tener convenios de acceso a información totalmente anonimizada, de tal forma de que el uso de estas herramientas en ningún momento vulnere la privacidad de nuestras vidas privadas. Y eso es bien interesante porque de alguna forma el Internet de las cosas ya vulnera nuestra privacidad por todos los elementos que tenemos, por ejemplo, instalados en nuestro teléfono celular inteligente. Bueno, hay una serie de vulnerabilidades ya. Saben dónde nos movemos, qué consumimos, cuándo nos despertamos, qué sé yo. Pero desde el punto de vista académico es muy importante que eso no ocurra.
la investigación debe cumplir con una serie de criterios éticos y eso es muy importante y ya está tutelado en la legislación y probablemente vamos a seguir como país y sociedades tutelándolas y mejorándolas. El otro gran tema aquí es los recursos computacionales, ¿verdad? Ya no estamos hablando de la misma típica computadora de escritorio o la laptop personal en la cual abríamos una basecita de datos. Aquí estamos hablando de miles de millones de registros que ya no se pueden acceder de formas tradicionales. Y en nuestro caso, básicamente, hemos echado mano de los recursos que hay en el mismo Consejo Nacional de Rectores, al cual pertenecemos. Y ahí está el clúster de Cabré, del Centro Nacional de Computación Avanzada, que es del Senat. Y también hacemos uso de procesamientos en la nube, como los de Microsoft Azure, por ejemplo. Entonces hay una serie de herramientas que nos han obligado a movernos, diversificarnos y de alguna forma buscar músculo computacional para analizar todos estos temas. Para ir cerrando esta primera etapa más introductoria, obviamente hay fuertes dificultades analíticas. En el Estado de la Nación desde hace muchos años hacemos investigación y entonces frente a esta gran cantidad de datos es muy fácil perderse sin un plan, sobre todo porque hay muchas salidas alternativas y pueden ser muy costosas en tiempo, estas salidas alternativas, pero además ahora estamos hablando de océanos de datos y el gran dilema es hacia dónde nadar, ¿verdad? O sea, a veces la pregunta, una vez que tenemos tantos datos, se trata de hacia dónde ir, ¿verdad? O sea, hay una base de datos que en este momento tenemos con más de 3.000 millones de registros y literalmente eso es un océano de datos que requieren una planificación importante metodológica para iniciar la investigación y no ahogarse nadando sin avanzar o llegar a tierra firme. ¿Cómo resolver el análisis? Bueno, es algo que el Estado de la Nación ha venido haciendo ya desde hace muchos años y que ahora de alguna forma se ha mejorado con la inclusión de otras herramientas. Primero, el dominio experto, ¿verdad? Que es esa burbuja azul. Es muy importante que los expertos en los temas estén involucrados en las discusiones metodológicas y los objetivos. Hay que incluir ahora, por supuesto, todos los skills computacionales y herramientas, usos de lenguajes de programación como Python, R, Spark, qué sé yo. Y por supuesto todo el tema del acompañamiento matemático, estadístico, metodológico para darle sentido a eso que llamamos ciencia de datos. Finalmente se trata de equipos de trabajo multidisciplinarios para generar flujos de trabajo a la medida. Y el gran dilema aquí es cómo pasar de información no estructurada a soluciones concretas. Y eso es de lo que se trata finalmente cuando hablamos de ciencia de datos para el desarrollo, son soluciones concretas para mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Les voy a dar un pequeño listado y después un ejemplo a profundidad. Hemos estado trabajando con esta nueva información para investigación que mejore la calidad de vida. Ese es como nuestro moto de alguna forma. Y desde ese punto de vista se trata de información lo más aterrizada posible para toma de decisiones, para que quienes toman decisiones tengan un panorama más claro. Algunos ejemplos de lo que hemos estado trabajando. El primero es la aplicación de datos de movilidad de Waze, con los cuales hemos hecho múltiples análisis sobre, obviamente, las zonas de mayor tráfico vial en este país, mayor congestión, y el año pasado hicimos un análisis bien interesante sobre cómo la movilidad de las personas aproximada con la aplicación de Waze está vinculada también con la tasa de contagios por COVID-19 en medio de la pandemia. Entonces, ¿cuándo y cómo las medidas pueden ser muy relevantes? Pero además concluíamos que las medidas no deberían ser de tipo general, que afectan a todo el país, cuando está controlada en ciertas zonas del territorio, porque eso también genera una afectación económica. Y parte del desarrollo y la calidad de vida es que sigamos encontrando espacios para vivir, para producir, con la menor afectación, digamos, a la producción nacional. Hemos hecho análisis sobre el sistema de emergencias del 911, que es un sistema de llamadas en tiempo real, como ustedes muy bien lo saben, y ahí le hemos hecho un zoom muy interesante al tema de la violencia doméstica. Ahora para el informe Estado de la Nación de este año, que va a salir publicado más o menos en un mes, justo hicimos un análisis muy interesante de cómo los reportes de violencia doméstica pareciera están subreportados en medio de la pandemia, y ahí un poco la hipótesis de trabajo ha sido que
cuando estábamos en confinamiento, los agresores estaban en la casa y eso pudiera haber invisibilizado un poco los reportes o la denuncia de violencia doméstica. Y ahí hay un análisis bien interesante. Tenemos un análisis de redes sociales en elecciones con base en Facebook, que es el Zoom, uno de los Zoom a los que les voy a entrar en un momento. Hicimos un análisis con base en una aplicación que llamamos el Votómetro, que es una aplicación inspirada en aplicaciones similares en Europa para establecer perfiles de las identidades políticas y dar a conocer la oferta electoral. Hicimos análisis de minería de texto con programas de gobierno. Hemos hecho minería de texto sobre sentencias de la Sala Cuarta para extraer información y poder identificar legislación importante, por ejemplo, sobre temas de agua a lo largo del tiempo. Hemos hecho análisis con datos de RITEVE para ver los efectos de la contaminación y los perfiles de la flota vehicular de este país, que es un tema muy relevante en términos ambientales. Hemos usado, por ejemplo, algunas herramientas para hacer entrevistas y sistematizar entrevistas sobre la integración centroamericana, cuáles son las visiones de integración centroamericana en Costa Rica, en la región, perdón. Y también hicimos un análisis con base en Cinerube, que es una gran base de datos o registro de política social para ver escenarios de pobreza en medio de la pandemia y además análisis sobre la base de datos de Proteger, que fue los bonos Proteger que se dieron durante la pandemia para ver cuáles fueron algunas de las ocupaciones más afectadas en medio de la pandemia. Entonces, si ustedes ven, este es un pequeño listado de algunas cosas que todas tienen una salida como muy aterrizada para efectos de política pública en el país, algunas de ellas, varias de ellas, incluso en medio de la pandemia, que es muy relevante generar información en tiempo, sobre todo en momentos de crisis. Entonces voy a hacer un breve repaso sobre algunos de estos proyectos. Me voy a concentrar primero en la plataforma electoral del Estado de la Nación, que inauguramos hace 4 años, que se llama votemoscr.com, que además en un mes más o menos vamos a estar presentando la nueva edición de cara a las elecciones del 2022, en donde habían diferentes secciones con información que se actualizaba semanalmente, que permitía darle seguimiento a la campaña electoral y que tenía como objetivo fundamentalmente darle información corta, como muy eficiente a la ciudadanía de cara a las elecciones. Lo primero es el votómetro, que es lo que se ha conocido como un Voting Advice Application. Estas iniciaron en Europa, en Holanda, en Suiza, en Alemania, y se hacen allá con el desarrollo y en muchos casos con el respaldo, digamos, de agencias federales del Estado para generar información a la ciudadanía. Tienen como objetivo central presentar la oferta electoral a la ciudadanía de una forma sencilla y establecer niveles de coincidencia, finalmente, con una serie de criterios o preguntas o ítems que son de realidad nacional. Nosotros hicimos la primera hace 4 años y efectivamente tenía los mismos objetivos. Presentamos 32 ítems que primero se los hicimos a los candidatos presidenciales y a la candidata presidencial fue una hace 4 años. Las guardamos, las metimos en el registro, después la ciudadanía llenaba las mismas 32 preguntas y eso permitía establecer niveles de coincidencia con cada una de la oferta electoral. Se veía más o menos así, vamos a ver si me está pegando, ajá, se veía más o menos así. ¿Está usted a favor o en contra de? Una de las preguntas era legalizar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, y ahí estaba a favor o en contra, entonces eso quedaba registrado y después se calculaba un grado de relevancia con cada uno de los candidatos. Esto lo estamos trabajando para esta elección también y esperamos más o menos en un mes, máximo mes y medio, tenerlo disponible para informar en el proceso de la campaña electoral. Toda esta es información anónima, tanto de los candidatos como de la ciudadanía que lo llena, pero se genera información por detrás, tipo Internet de las Cosas, que permite una serie de análisis. Y estas fueron las respuestas a los 32 ítems. Entonces después pudimos hacer un análisis en términos políticos de cuáles eran las zonas de mayor acuerdo y las zonas de mayor desacuerdo por el lado a favor y por el lado en contra. Por ejemplo, las zonas de mayor acuerdo son las zonas azules. Por el lado a favor, destituir diputados por mala gestión, despedir a funcionarios públicos por mal servicio, fijar plazos para votación de leyes, que dicho sea de paso, ya se incluyó, ya esto es algo que la Asamblea Legislativa incluyó,
Y cierre o fusión de instituciones públicas ineficientes. Vean que aquí casi más de un 90% de la gente que llenó el votómetro está a favor. También hay fuertes niveles de a favor, perdón, de acuerdo por el lado en contra. ¿En contra de qué? De recortar el presupuesto para la educación pública, de sancionar, de sanción por criticar las autoridades públicas o de vender el ICI. Pero hay otros ítems que son los rojos, en donde esta sociedad, nuestra sociedad está tremendamente polarizada. Por ejemplo, eliminar la religión oficial. Vean que estamos como muy 50-50, 50 a favor, 50 en contra. Aborto en casos de violación, estamos divididos. Matrimonio igualitario, estamos divididos, ¿verdad? Y eso nos permite hacer una serie de análisis que después ya, mucho más elaborados, podemos concluir que en general el electorado está a favor de la eficiencia política y también está a favor de un rol importante del Estado, ¿verdad? Pero estamos tremendamente divididos y polarizados en temas de convivencia social. ¿Qué es convivencia social? Religión, valores, matrimonio igualitario, aborto, qué sé yo. Todas estas otras agendas, digamos, que en algunos momentos se han llamado más progresistas, ahí estamos divididos. Y así es como se ve más o menos las zonas apoyos a cada uno de estos ejes. El 80 a favor de hacer de este sistema político más eficiente y un Estado más eficiente. Entonces, esto es muy claro. Un 74% sigue creyendo en el Estado, pero vean que queremos no el Estado actual, sino uno más eficiente. Entonces, no se trata de desarmar el Estado, sino hacerlo más eficiente. Y efectivamente, esta zona azul nos muestra que estamos divididos entre conservadores y progresistas. Y de alguna forma, esa zona azul fue la que ayudó a explicar la elección de hace 4 años y algunos de los eventos que han venido ocurriendo en los últimos años y meses dentro de esta agenda conservadora versus progresista. ¿Cuáles son las diferencias por perfiles? Bueno, encontramos gente que por simpatía partidaria, edad y educación plantean identidades ciudadanas muy distintas. Esta zona amarilla es lo que llamamos estatismo a la izquierda y progresista hacia arriba en este eje. Entonces, ¿quiénes son los más progresistas estatales? Bueno, la gente que simpatiza con el Frente Amplio, con el Partido de los Trabajadores o con el Partido Acción Ciudadana, es entre 18 y 34 años con estudios universitarios. ¿Quiénes más conservadores? Siempre del lado estatal. Gente que simpatizaba con Restauración Nacional, con Renovación Costarricense, con Alianza Demócrata Cristiana, que es el partido del ex candidato Mario Redondo, con el partido del doctor Hernández, y gente que tiene educación fundamentalmente primaria. Es como la gente más conservadora, en algunos casos mayores de 65 años o más. Bueno, también gente más del curso, ¿verdad? ¿Y quiénes son los más progresistas liberales? Bueno, aquí solitos están el grupo que simpatiza más con el movimiento libertario, que como ustedes saben es como uno de los partidos más de derecha, que no es tan extremo, como ya lo vamos a ver ahora también. El punto aquí es que esas identidades sobre convivencia social, es decir, la agenda más de valores de la sociedad, marcaron la elección en segunda ronda. Esto de aquí, el mapa de la izquierda, es donde se ubican los dominantes de acuerdo con los ejes progresistas y conservadores. Entonces, en zonas rojas y amarillitas están los que se identifican, zonas que se identifican más como progresistas, de acuerdo con su nivel de intensidad. Vean que en el GAM somos más progresistas que, por ejemplo, en el sur o en la zona de Guanacaste, y la población más conservadora en azul, ¿verdad? Vean que el mapa de la derecha, que es la elección en segunda ronda, es casi una copia calcada de el eje conservador versus progresista. En amarillo, en amarillo los cantones que ganó el PAC, en azul los cantones que ganó Restauración Nacional, mucho más conservador, ¿verdad? Y vean cómo coincide. Con lo cual, este tipo de análisis nos ayudan a entender mejor qué es lo que ocurre, qué es lo que a la gente le interesa y además qué es lo que en una campaña electoral pudiera estar movilizando a la gente. Además, podemos ver que los partidos y sus candidatos están de alguna forma desconectados con sus simpatizantes, aunque en distintos niveles. Vean aquí cada barra, el largo de la barra
refiere al nivel de coincidencia con los simpatizantes de cada partido. Entonces, por ejemplo, los simpatizantes del Frente Amplio en general coincidieron un poco más de un 70%, 75% con su candidato Edgardo Araya. El ancho de la barra indica, es una proporción de la cantidad de gente que había en ese partido, que simpatizaba. Entonces vean que las barras más anchas son las del PAC y las de Liberación Nacional, es decir, hubo más gente de esos dos partidos que llenaron la aplicación, mucho menos, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores. Pero ven entonces que de verde al rojo podemos ver cuáles son las bases de partidos más coincidentes con lo que piensan sus candidatos o lo que pensaron sus candidatos hace 4 años, y donde había más desconexión entre la gente que simpatizaba con un partido y su candidato fueron en el movimiento libertario, donde más o menos hubo un nivel de coincidencia de un 55%, y en Liberación Nacional, que fue un poquito menos de un 60%. Y eso también es importante, y es un insumo relevante para los partidos, puesto que un elemento central para movilizar gente es que sus bases electorales se sientan que coinciden y en efecto coinciden con la oferta de su candidato y sus distintos candidatos. Hicimos además minería de texto en programas de gobierno que nos permitió ver que pobreza y desigualdad son los temas más abordados por los partidos y mucho menos los temas de solvencia del Estado y medio ambiente, ¿verdad? Y en particular solvencia del Estado, que es finalmente cómo resolver muchos de los problemas sociales se resuelven por el lado económico también, cómo generar más empleo, por ejemplo, cómo hacer más eficiente el Estado, ¿verdad? Vean que aquí economía y empleo es mucho más relevante que en este otro caso para estos dos ejemplos concretos. Pero el otro gran elemento que vimos es que cuando analizamos todas las propuestas en los programas de gobierno, nos dimos cuenta que en general hay poca cabida para extremos ideológicos en este país, a pesar de lo que el mercadeo político nos hace creer, o los anuncios o las conversaciones, etcétera. Revisamos los programas de gobierno, contamos cada uno de los párrafos y identificamos cuántos de esos párrafos referían a izquierda y derecha ideológica, izquierda más hacia el lado del Estado, derecha más hacia el lado de la privatización y la liberalización de los mercados. Vean obviamente cómo el Partido de los Trabajadores tiene la mayoría del área a la izquierda de la línea punteada, que es un neutro, es un centro neutro, digamos, en términos ideológicos, pero vean que incluso el Partido de los Trabajadores tiene la mayoría de sus propuestas relativamente cerca del centro ideológico, no en el extremo de izquierda, ¿verdad? Y a partir de ahí está el Frente Amplio, que tenía un poquito del lado derecho, ¿verdad? Renovación Costarricense, el PASE, el Partido Acción Ciudadana, que claramente es de izquierda, con un poquito aquí del otro lado más de derecha, el PUSC, después aquí el PLN, el PIN, y aquí al final los tres partidos que tenían áreas un poquito más grandes del lado derecho, con el extremo al otro lado del movimiento libertario, que incluso en el caso del movimiento libertario tampoco la mayoría de sus propuestas están en la extrema derecha. Y en el fondo esto es importante, es relevante y tiene sentido con una serie de estudios en el cual dicen que Costa Rica es un país de centro ideológico, digamos, o sea, nos movemos ahí entre un rol importante del Estado en combinación con el mercado, y cuando vamos a ver los partidos políticos, sus propuestas efectivamente se mueven en ese espectro porque ahí es donde están los electores. Entonces, un partido de mucha extremo ideológico probablemente va a recibir muy pocos votos, y entre más en los extremos, más pequeños tienden a ser en el espectro político de nuestro país. Por eso es que generalmente ganan partidos de centro, aunque ahí hay diferencias de criterios que también pueden ser discutibles. Y quizá el mayor problema entre los análisis que hemos hecho es que los partidos no identifican políticas concretas. Entonces, nuestras campañas políticas se mueven básicamente sobre qué hacer y no sobre cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es? Bueno, las propuestas son que hay que reducir la pobreza, que hay que reducir la desigualdad, que hay que mejorar el medio ambiente, que hay que generar más empleo, que hay que generar 100,000, medio millón o 1 millón de empleos, pero nadie o casi nadie dice cómo se hace eso. Y como no se explican las formas de ejecutar la política concreta, en la práctica política eso es un gran problema. Y vean ustedes aquí que en estos círculos contabilizamos para cada partido la cantidad de propuestas totales, y las políticas concretas son las amarillas, nada más, ¿verdad? Y aquí hay una gran brecha
entre lo que decimos en términos generales en cada uno de los partidos políticos y lo que se dice de forma concreta para llevarlo como un plan de ejecución. Entonces, probablemente ahí como electores es muy importante que a los nuevos partidos políticos de esta campaña electoral, sobre todo les preguntemos sobre cómo van a hacer para reducir la pobreza, por poner el ejemplo más sencillo. Ahora voy a hacer un zoom sobre un tema que está directamente relacionado con el tema de estas conferencias, el dilema político y todo lo que ocurrió en este corto documental que se hizo a propósito de lo ocurrido con Cambridge Analytica y demás. Hace 4 años, desde el Estado de la Nación, hicimos un análisis de redes sociales en donde básicamente llamamos esto el reto de construir una imagen pública en redes sociales por parte de los candidatos. Queríamos entender cómo se hacía eso y ese análisis partió de una premisa. Nos interesaba la información textual, no nos interesaban los likes, los shares, la cantidad de seguidores de una página, porque esa data, digamos que de alguna forma, aunque es útil, nos parece insuficiente para entender un montón de roles y situaciones que ocurren en medio de una campaña electoral. Y entonces descargamos todos los posts de los candidatos en sus páginas públicas de Facebook y además descargamos todos los comentarios de la gente a cada uno de los posts, cuando todavía se podía hacer antes de que ocurriera lo de Cambridge Analytica y la elección de Donald Trump en Estados Unidos y todo el escándalo que siguió a propósito de los perfiles creados para generar información sesgada. Pero bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un poco. Bueno, primero entendimos y abordamos el tema de las redes sociales como una nueva esfera pública y aquí he hecho mano de un concepto desarrollado por un filósofo, sociólogo alemán que se llama Jürgen Habermas, que habla de la esfera pública como el espacio, a ver qué pasó aquí, ahí está, como el espacio de la vida social en la que se forma la opinión pública, ¿verdad? Esos espacios típicamente, antes de que existieran las redes sociales, eran la familia, era la iglesia, la pulpería, los salones donde compartía la gente, de alguna forma los espacios laborales, antes de que existieran las redes sociales. Esa esfera pública era objeto de muchos análisis para ver cómo se construía esa opinión pública. Cuando llega a las redes sociales, hay todo un nuevo desarrollo conceptual que plantean que las redes sociales pueden ser una nueva forma de esfera pública y hay que entenderla como tal en el sentido de que es un espacio discursivo que se encuentra entre la autoridad política y el ámbito privado y tiene una función importante en la deliberación democrática. Y eso está ocurriendo en las redes sociales con mucha mayor amplitud, ¿verdad? Es como, como tener una reunión de amigos y amigas magnificada, ¿verdad? Con megáfono, porque entonces en muchos casos se hace público muy fácil. Y entonces las redes sociales abren ese nuevo espacio que llamamos la esfera pública. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, le dimos seguimiento a todo el texto, analizamos cada uno de los comentarios, le hicimos un análisis de sentimiento para ver si esos comentarios sean positivos o negativos. Aquí ustedes ven en línea azul los comentarios positivos y en naranja los comentarios negativos. Es una serie de tiempo diaria durante toda la campaña electoral para cada uno de los candidatos. La línea punteada es la elección en primera ronda, por eso es que Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado tienen información posterior a la línea punteada. Y entonces eso nos permitió darle un seguimiento casi como un termómetro de cómo fueron avanzando y cuándo entraron en el radar político. Y veamos rápidamente esta animación que plantea cómo Fabricio Alvarado a inicio de la campaña estaba fuera del radar y de un momento a otro entra con azules importantes. Vean que los naranjas casi no subieron, excepto en la segunda ronda, ¿verdad? Y algo parecido le ocurrió a Carlos Alvarado, un inicio tímido, aumentó, no tanto como Fabricio Alvarado, pero sus balances diarios en general fueron positivos a lo largo de toda la campaña. No así para otros candidatos y podemos ver aquí un pequeño zoom. Vean, por ejemplo, el caso de Fabricio Alvarado. Esta es la información entre el 1 de octubre y el 17 de enero del 2018.
Entonces vean ustedes cómo estaba fuera del radar hasta el 9 de enero, que ocurrió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le decía al país que debía legislar sobre el matrimonio igualitario, es decir, personas del mismo sexo. Y ahí, obviamente, Fabricio, con un discurso muy coherente con lo que había planteado a lo largo de su campaña y sus ideales, logró capitalizar, y no solo eso, sino que entró en el radar político, ¿verdad? Hasta ese momento estaba incluso bastante bajo en las encuestas y fuera del radar de varios otros espacios, ¿verdad? Vean que incluso el 13 de enero hace una manifestación en contra del debate Canal 7 y Canal 6 porque no estaba invitado. A ese punto no estaba invitado como uno de los candidatos favoritos. Obviamente a partir del 9 de enero eso fue cambiando. En el caso de Carlos Alvarado, vean que su nivel en redes es bastante más bajo, por el orden de los 500 para abajo. En cambio, el de Fabricio fue por el orden de los 4.000, pasando los 3.000 más bien. Es bastante más, ¿verdad? Los picos de movilización que generó en redes Fabricio Alvarado. Carlos Alvarado mucho más modesto, con algunos aciertos y desaciertos, pero nada fuera de lo normal hasta ese punto, tampoco nada muy fuerte y grande como para hacerlo un candidato fuerte a ese punto. Vean el caso de Juan Diego Castro, que era el que más estaba movilizando redes. Vean que en general Juan Diego Castro se estaba moviendo por encima de los cercanos a los 1.000, y el 9 de enero, el mismo día del fallo de la Corte, lo invitan a una entrevista en Canal 6 y 10, 15 minutos antes cancela la entrevista. Entonces, el periodista de Canal 6 en ese momento sale en vivo con la silla vacía, un poco cuestionando la cancelación a última hora, donde probablemente le iban a preguntar sobre el tema de matrimonio igualitario y varios otros temas, y eso le generó, por supuesto, un efecto negativo muy importante en las redes sociales al candidato, que se estuvo defendiendo, y la gente un poco le reclamó que si había tenido una imagen pública en la que siempre hablaba de frente, ¿por qué no había ido a la campaña? Entonces era muy interesante los intercambios en redes sociales del mismo candidato con respecto un poco a las justificaciones que ocurrían ahí, ¿verdad? En el caso de Rodolfo Pisa también bastante más bajo, y cuando veíamos y hacíamos un zoom nos dábamos cuenta que, recuerden ustedes, hace 4 años se estaba discutiendo el tema del caso del cementazo, y los temas de corrupción, y en 2 videos que publicó, más bien la gente le criticó mucho, porque recordarán que el caso del cementazo, además de la afectación al partido de gobierno directamente, que era el Partido de Acción Ciudadana en ese momento, también habían vinculaciones de otros miembros de partidos importantes del país. Vean, por ejemplo, cómo logró darle vuelta a su balance el 10 de enero con la presentación de su plan de gobierno, ¿verdad? En el caso de Antonio Álvarez, lo privado y familiar pareciera que vendiera más. Cuando habló también sobre el tema de corrupción, fue muy criticado. En cambio, en el 7 de enero, en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, le fue bien. Y el 8 de enero, que estaba en su aniversario de boda, sube una foto con su señora esposa en sus redes de la campaña, y ahí tuvo un gran auge. Por eso decíamos que es muy interesante cómo la cercanía y el uso, digamos, de algunos elementos mucho más familiares generan un contacto y una conexión mucho más importante con el electorado. ¿Cuál fue el balance en redes sociales a 2 días de la elección en primera ronda? Vean cómo por cantidad de comentarios veíamos claramente que Fabricio Alvarado, Juan Diego Castro y Carlos Alvarado eran el top 3. Estamos hablando de más de 100, casi 200.000 mensajes analizados, pero el volumen pareciera no ser suficiente, porque cuando íbamos a ver las polaridades, nos dábamos cuenta que en el caso de Fabricio Alvarado, la mayoría de esos comentarios eran positivos, barras azules, pero en el caso de Juan Diego Castro se invertía. La mayoría de sus comentarios eran negativos, la barra naranja. En todos los demás candidatos el balance era positivo, es decir, azules mayores que naranjas. Así ocurría con Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa, Antonio Álvarez, Ricardo Araya y los demás. En el caso de Otto Guevara, con mucho menos volumen, pero su balance también era negativo. Y entonces, era para nosotros, decíamos en ese momento que era muy importante entender no solo el flujo y el volumen, sino también las cargas, cómo se movían los apoyos en medio de los diferentes temas que se planteaban a lo largo de la campaña en redes sociales, que era como el escenario. Vean ustedes cómo Fabricio Alvarado buscaba espacios en debates y saca provecho, ¿verdad? Aquí fue el debate finalmente de Canal 6, el 1 de febrero, que sí fue invitado después de
un poco pedir que se le invitara, y ahí le fue bastante bien, dicho sea de paso. En el caso de Carlos Alvarado, no fue invitado al debate de Diario Extra el 25 de enero, entonces organizó él mismo un conversatorio consigo mismo y le fue bastante bien. Y lo interesante es que tuvo mayor rating en redes que el mismo debate de Diario Extra aparentemente. Y entonces se pusieron un poco a competir, que ocurrieron el mismo día, ¿verdad? Dicho sea de paso, también le fue bien en el debate Canal 7, aunque en niveles menores. Vamos a ver qué pasó aquí. Ajá. Y entonces ya sabemos básicamente que para la segunda ronda pasaron Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Por volumen, en la segunda ronda Fabricio Alvarado seguía teniendo muchísimo mayor volumen de comentarios en sus redes de Facebook que Carlos Alvarado. En sus balances, los balances eran similares en términos proporcionales, es decir, mayores los positivos que los negativos, ¿verdad? Proporcionalmente era muy similar. Eh, y entonces eso planteaba un dilema bien interesante. Y entonces fuimos a ver qué pasó en el día a día. Fabricio Alvarado tuvo un mejor balance neto, pero algunos saldos negativos diarios. Por ejemplo, el 27 de febrero, ustedes ven aquí, esto fue como 25 y 27, si mi memoria no me falla. El 25 ocurrió que su ex candidato a la vicepresidencia emitió unas declaraciones en Radio Nacional, en un programa de radio, que planteaba un poco posiciones medio homofóbicas, ¿verdad? Algunos lo criticaron un poco homofóbico porque hablaba de la moral heterosexual a la hora de elegir el gabinete de su eventual gobierno. Entonces, el 27 de febrero, el candidato Fabricio Alvarado pide perdón en una carta por esas declaraciones discriminatorias, y también tuvo, digamos, bastantes críticas en esas interacciones en sus redes. El 2 de marzo decidió cancelar un conversatorio, dicho sea de paso, con el programa Estado de la Nación y otro debate que organizó el TEC, el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ese 2 de marzo, que fue un viernes, él grabó un video en el que cancelaba las dos cosas y decía que no iba a aceptar, a pesar de que previamente ya había confirmado, y ahí también se le criticó mucho, curiosamente. Ya el 7 de marzo presentó su equipo económico con integración de diferentes partidos políticos que habían quedado en la primera ronda, y vean cómo ahí resultó mucho mejor. Por el lado de Carlos Alvarado, vean que los niveles fueron menores en términos generales, pero en todos los casos fueron positivos. Nunca la barra, la línea naranja, que son los negativos, estuvo por encima de los positivos, y por eso decimos que su balance fue constante positivo, y de alguna forma pudo ayudar a construir una imagen con menos errores, con menos, sí, errores estratégicos, digamos, en esa recta final de cara a la elección. Y como ya sabemos, finalmente la elección la ganó el Partido de Acción Ciudadana con poco más de un 60% de los votos válidos versus casi un 40%, un 60-40, en una elección que en general estuvo bastante reñida también. Para ir cerrando, algunas reflexiones finales que nos dejó este análisis de las redes sociales con óptica electoral. Lo cierto es que no basta con mucho volumen, y eso es una de las conclusiones a las que hemos llegado, por lo menos con esta investigación. No es suficiente con contar cuánta gente me da likes, shares o cuánta gente me sigue. Tampoco es suficiente saber cuántos comentarios me llegan a mí en mis redes como candidato, por ejemplo. Incluso aunque sean mayores al resto de aspirantes. Tampoco es suficiente con que la mayoría de esos comentarios sean positivos, nada más, ¿verdad? O sea, hay una combinación de elementos. Tenemos que tener mucho volumen, con muchos comentarios que sean positivos, pero además que en términos generales esa construcción ocurre a lo largo del tiempo. Y aquí es muy importante entender el contexto, perdón, entonces, el reto aquí es construir una imagen de forma sostenida realmente. Porque las campañas electorales en este país están eligiendo básicamente en los últimos 15 días, incluso la última semana previa a la elección. Entonces yo pudiera tener mucho volumen de construcción de mi imagen a inicio de la campaña, que dura 4 meses, pero si, como decimos a lo tico, meto las patas en los últimos días, eso puede cambiar significativamente el panorama electoral
posible éxito en las elecciones. Entonces, el gran reto es construir una buena imagen que sea de forma sostenida, es decir, todos los días. Y es un reto bien complejo que tiene sentido solo si entendemos el contexto político en el que estamos actualmente. Aquí es donde entra este gráfico. ¿Por qué? Porque más del 70% del electorado dice que no simpatiza con ningún partido político. Y vean la historia que cuenta este gráfico. Aquí hay un dedazo, esto es de entre 1993 y 2021. Entonces vean ustedes, aquí tenemos febrero de 1993. Se le preguntaba a la gente cuál era su simpatía partidaria. Y vean que lo que está aquí de esta línea hacia la izquierda era la simpatía con el PLN, PUS u otro partido político. Entonces vean como casi un 100% de la ciudadanía, del electorado, simpatizaba o con Liberación Nacional o con la Unidad o con algún otro partidito pequeño en ese entonces. Eso significaba que en los 90, cuando los partidos iban a una elección, ya sabían más o menos cuántos votos iban a tener. Lo que estaba en disputa, digamos que era un 5% del electorado que no sabía por quién votar. Vean que ningún partido político, es decir, simpatía por ninguno era prácticamente cero en los 90. Entonces, por eso es que la alternancia en el poder era relativamente normal, en la era del bipartidismo, era un alineamiento alto. ¿Por qué? Porque toda la ciudadanía estaba alineada con algún partido político y eran básicamente dos partidos. Y ahí el voto era muy familiar, tradicional. Yo siempre digo, yo tenía un abuelo que era mariachi, es decir, que iba con la Unidad, y otro abuelo que era perico, es decir, que iba con Liberación, y de ahí estaban totalmente opuestas y nuestras familias estaban divididas, ya fuera por las afiliaciones políticas por el lado materno o el lado paterno, ¿verdad? Entonces el voto era como muy tradicional, se heredaba, etcétera. Pero cuando uno le da play a esta película, vean cómo conforme pasa el tiempo, la gente se pasó de esta zona a esta otra zona. Y esta otra zona más oscura es la de no simpatizo con ningún partido político. Y vean cómo hoy, bueno, recientemente, abril del 2021, que es la última medición que está aquí graficada, más de un 75%, 85% de la gente dice, no simpatizo con ningún partido político, además no me interesa esa carajada. Entonces, ¿cómo construir la imagen pública de un candidato cuando 85% de la gente está ahí sin partido? Eso en términos de mercado político es tremendamente importante porque eso significa que usted tiene un gran mercado a convencer, ¿verdad? Pero la gran pregunta es cómo lo convenzo, ¿verdad? Y ahí es donde entra todo el tema de la manipulación en las campañas políticas con el uso del Big Data, la información del Internet de las cosas, el rol que tienen estos aparatos que son los teléfonos celulares, por ejemplo, en una campaña electoral, con contextos políticos como este, donde más del 70% dice no simpatizo con ningún partido, pero finalmente muchos de ellos llegan a votar eh, por algún partido. Ahora, la gran pregunta es, ¿por quién votan? ¿Simpatizan solo por un partido o cambian? Y ahí tenemos otra información muy interesante que hace 4 años generamos también en alianza entre el Estado de la Nación y el CIEP de la UCR, que se llama un panel electoral. Y un panel electoral consiste en que a la misma gente, al mismo grupo de personas, los llamamos a lo largo de 5 momentos distintos de la campaña. Entonces, agarramos un grupo de gente, más de 1000 personas, que teníamos sus números de teléfono y los llamamos en octubre y les preguntamos, ¿por quién va a votar usted? Y entonces alguna gente decía, bueno, yo estoy indecisa por algún partido, ahí están los colores, no vota o voy a votar nulo. Bueno, entonces ustedes pueden ver. Después a la misma gente la volvimos a llamar en noviembre, la volvimos a llamar en diciembre, la volvimos a llamar en enero antes de la elección y después la llamamos en abril después de la elección de segunda ronda. A la misma gente y eso nos permitía establecer una línea continua y ver los colores de cambio a cada persona. Entonces, vean que eso parece como un televisor chocho, como decíamos antes, ¿verdad? Esos que tira un montón de líneas y ya no sirve. Y en el fondo lo que muestra es alta volatilidad electoral, es decir, la gente cambia rápidamente de un mes a otro por quién votar. Yo le llamo eso pancismo electoral, ¿verdad? Que es un poco que ocurre también en los deportes o en el fútbol. Y hoy voy con un equipo y mañana voy con otro. Bueno, y eso ocurre por también entenderlo por el gráfico anterior. 70% de la gente no simpatiza con ningún partido. Entonces están escuchando y de pronto hoy me convence un poquito más un candidato, pero después
dijo algo que no me gustó para nada sobre algún tema y entonces me cambié a otro. Y esa volatilidad electoral eh, es muy interesante, es muy compleja de entender, pero tiene efectos muy fuertes sobre quién puede ser el ganador. Y eso es lo que muestra esta visualización, que se la voy a poner aquí de forma dinámica. Vean cómo se fue construyendo. Entonces vean cómo, eso fue la salida de las elecciones, el PAC ganó, muy seguido de Restauración Nacional, pero vean que al inicio eso era un collage de colores donde el verde era más importante y el PAC era muy pequeño y el azul casi no existía, que era Fabricio Alvarado. Pero vean cómo fueron tomando fuerzas en enero y ya después en la elección. Y en la segunda ronda, vean cómo la mayoría de gente se movió hacia el amarillo. Incluso gente que votó por Fabricio Alvarado en primera ronda también se pasó a ciertos amarillos, ¿verdad? Cada línea horizontal es una persona. Y es muy interesante entonces ese elemento. ¿Por qué? Y aquí voy cerrando, ahora sí. El punto es que los distintos medios de información que hay en un país, y esos implican medios de información tradicionales, pero también no tradicionales, como las redes sociales, junto al contexto político pueden generar una combinación muy peligrosa, ¿verdad? ¿Cuáles son esas combinaciones peligrosas? Bueno, por el lado de los medios, las redes sociales son un espacio barato para transmitir mensajes dirigidos a amplias audiencias. Y esos mensajes dirigidos pueden ser muy buenos, con políticas concretas, ¿verdad? Que ya de por sí vimos que los partidos en general tienen un gran vacío de identificar políticas concretas, entonces probablemente nos estemos moviendo más bien a mensajes dirigidos de estilo Cambridge Analytica o fake news o propuestas muy generales que están vacías de contenido concreto. Y ahí es donde se abren los peligros para la manipulación del electorado por los elementos que acabamos de decir. No simpatiza con ningún partido y además cambian fácilmente. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos que uno le da, o sea, o que los partidos le dan a los electores, nos dan a nosotros los electores, para cambiarnos de uno a otro y sostenernos ahí hasta el día de la elección? Y ahí, por supuesto, cuenta también el contexto. Hay 27 partidos políticos hasta este momento que van a competir en la elección del 2022 y de alguna forma esos partidos ocupan venderse frente al electorado como opciones diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando usted agarra el listado de partidos políticos, ¿y cuál es la diferencia entre el 3, el 15, el 12 y el 22? En una lista tan grande ocupan encontrar elementos diferenciadores. Es un tema central para el mercado electoral tan grande. Recuerden, 70, 75, 80% de la gente no simpatiza con ningún partido. Esos partidos van a tratar de convencerlos. Y ahí el peligro es que traten de convencerlos con discursos extremos, antisistema, nacionalistas, homofóbicos o en contra de poblaciones específicas para canalizar el descontento. Y eso puede ser descontento contra la corrupción, contra el gobierno de turno, pero también puede ser contra el sistema y la misma democracia. Y entonces, en muchos casos, esas respuestas de los partidos para diferenciarse pueden irse en generalidades y nunca presentar un programa político coherente y factible, ¿verdad? Porque si no logramos que nos muestren un programa político de cómo van a resolver, por ejemplo, el tema de la pobreza o el tema del desempleo en medio de la pandemia, cómo va a haber reactivación económica, si no son esos los temas de discusión, pudiéramos irnos en una serie de temas que además en otros países del mundo con democracias muy robustas también se han enfermado de este tipo de elementos y además están muy estudiados. Entonces, por eso es importante estar atento. Ahí, por supuesto, en medio del uso de las redes sociales y los demás medios de información no tradicionales, los errores estratégicos en la comunicación política pueden perjudicar la imagen pública de un candidato y en la medida en que eso ocurra se reducen las posibilidades de éxito. Esa es un poco la hipótesis detrás. Por eso es tan importante en medio de esta información masiva, desestructurada del Internet de las cosas, también entender cómo es que se están moviendo las distintas ofertas electorales para ello. Termino con esto. Por supuesto, la educación del electorado es clave y también es clave reducir la tendenciosidad de los mensajes, es decir, garantizar que la gente se informe no siempre por los mismos mensajes, ¿verdad? Yo sé, ustedes tienen familiares
que le dicen a uno, uy, es que me llegó una cadena por WhatsApp que dice que las vacunas son malas por A, B, C y D, ¿verdad? Entonces, bueno, las cadenas de WhatsApp o el mensaje por Facebook. Algunos más jóvenes, no, es que vi en TikTok tal cosa, o qué sé yo, en Instagram o en Twitter, ¿verdad? Hay que reducir la tendenciosidad, hay que tener un gran espectro de información, usar medios tradicionales, no tradicionales, ojalá, y quienes estamos del lado de la academia, producir información que llegue a diferentes sectores, ¿verdad? Que le llegue a mis papás, por ejemplo, que no tienen redes sociales, pero que sí les llega cosas por WhatsApp, por ejemplo, y que le llegue también a mis primos, amigos que tienen múltiples redes sociales y que de pronto no le hacen tanto caso a una cadena de WhatsApp, pero sí a otros medios, ¿verdad? Y ni qué decir, por supuesto, de medios tan importantes como la televisión, la radio, la prensa escrita. Entonces, ahí hay un gran reto de educación, de potenciar las fuerzas positivas de cara a una campaña electoral que este año va a ser muy compleja, sin duda alguna, y que levanta riesgos que hay que prever desde ahora y que desde la academia, nosotros las universidades, tenemos una gran responsabilidad para tratar de educar lo más eficiente posible al electorado de cara a una elección y que cada quien tome su elección de una forma informada, ¿verdad? Lo más objetivamente posible. Para más detalles, esta información la pueden encontrar ya sea en el informe Estado de la Nación, en el informe 24, que está en la página web, o en un libro que salió que también fue editado por el Estado de la Nación y la UCR, que se llama Retrato de una democracia amenazada, donde hay varios capítulos muy interesantes que tocan estos temas que les acabamos de decir, del votómetro, redes sociales, etcétera. Entonces, para quienes quieran algunas referencias y quieran ir a buscar información más detallada, pueden buscar eso. Y todo eso lo pueden encontrar en las redes sociales del Estado de la Nación, que ojalá las visiten en medio de la campaña, el sitio web y, por supuesto, la plataforma electoral que va a estar habilitada más o menos en un mes, mes y medio, que se llama votemoscr.com, en donde esperemos que sea muy útil para que la ciudadanía se informe. Concluyo con esto. El gran dilema político está en cómo en este océano de información logramos generar filtros positivos para que venza la información positiva, las propuestas, y no los fake news o la manipulación que ya sabemos que existe, que está comprobada y que de la cual nuestro país no se va a abstraer de eso porque es un recurso a utilizar. Y entonces por eso es tan importante este tipo de análisis y muchos otros que están ocurriendo en la comunidad científica nacional en nuestras universidades. Hasta aquí llego yo, muchas gracias y por supuesto si hay alguna duda o comentario, estoy a la orden. Muchísimas gracias, Estefan. Felicidades por todas esas investigaciones que han realizado de parte del Estado de la Nación. De verdad que se nota el esfuerzo, el empeño que han puesto. Si querés te leo una pregunta que hay en el chat primero y luego abrimos espacio de preguntas por si alguien quiere abrir el micrófono y consultarte algo. ¿Está bien? Consultan que cómo hacen la clasificación de un comentario entre positivo y negativo. Sí, Steven, eso es bien interesante. Descargamos todo el texto. Ahí con algunas funciones de programación lo que hacemos es que tenemos diccionarios de palabras positivas y negativas. Esos diccionarios son genéricos, ¿verdad? Y lo que hicimos fue descargar muchos de estos posts electorales y ampliamos las palabras positivas y negativas de acuerdo con lo que la gente escribía. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? El desafío es que de ahí la gente escribe como se escribe en redes sociales o en estos medios, ¿verdad? Con faltas de ortografía, con versiones cortas, entonces no sé, corrupción venía con corrupción con C o con corrupción con K en el medio, no sé, hay muchas formas de decir tal por cual, ¿verdad? O sea, de hacer una ofensa se escribe de muchas formas. Todas esas palabras que eran negativas las revisamos, las tokenizamos, hicimos minería de texto para extraer todo lo que era negativo y positivo, las alimentamos en diccionarios específicos y después lo que hacíamos era un ejercicio relativamente sencillo que era contar las polaridades de cada comentario, si eran positivas o negativas y cuál era el balance neto, si había más palabras positivas que negativas. Y entonces nos concentramos como en las colas, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí logramos generar entonces una dinámica de conteo de cuántos de esos
comentarios eran realmente positivos y cuáles negativos. Muchos de ellos quedaron en la zona neutra, que era la zona alrededor del 1, del -1 y 1, ¿verdad? O sea, -1, 0 y 1 las contabilizamos como comentarios neutros, ¿verdad? Y todas las demás colas en la distribución es lo que llamábamos comentarios con una polaridad clara, y así fue como empezamos a contabilizar y después, digamos, eh, comprobar que efectivamente fueran. Había comprobación también visual, además de la comprobación, digamos, informática, analítica que hicimos con diferentes librerías. Básicamente esa fue la forma. Perfecto, entonces, para los que gusten, abrimos el espacio de preguntas, por si quieren abrir el micrófono o si quieren escribir en el chat, yo con gusto les leo las consultas que tengan para Estefan. No sé si alguien quiere abrir el micrófono. Hay una mano levantada. Sí, yo tenía una pregunta. Eh, rápidamente, ¿cuáles eran las referencias a los libros? De casualidad, es que vieras que se me pasaron y no las apunté. Sí, claro. Bueno, el informe del Estado de la Nación número 24, que es el del 2018, que fue publicado, digamos, en el año de las, o sea, que analiza el 2018, fue publicado en el 2019. Es el informe 24, ustedes lo pueden ver en las redes sociales del Estado de la Nación, en la página web del Estado de la Nación la pueden encontrar. Y también un libro que se llama La democracia amenazada, que si lo googlean, Retrato de una democracia amenazada se llama. Si lo googlean, ahí se van a dar cuenta, y hay un capítulo específico sobre redes sociales y otro sobre el botómetro. Y en el de redes sociales eh, ahí digamos, presentamos cuál fue todo el análisis que hicimos a los posts de los candidatos y después todo el análisis que hicimos a los comentarios de la gente a los posts de los candidatos. Ahí pueden ver también más detalle, con mucho gusto. Muchas gracias. Y también Con gusto. tenía una pregunta relacionada como al tema de eh, cómo uno determina o cuáles son las heurísticas que uno haría para decir si un post es de izquierda o derecha, o cómo se basan Eso es, ustedes. Esa es una muy buena pregunta, Alejandro. En nuestro caso lo que hicimos fue seguir una metodología. A ver, el Estado de la Nación había trabajado desde hace ya 8 años una metodología de análisis de programas de gobierno. Esa metodología básicamente lo que hacía era establecer, analizar cada uno de los párrafos literalmente para ver lo que les decía, si eran las propuestas generales, si habían metas, si habían políticas concretas. Y hace 4 años lo que hice fue revisar una metodología de un proyecto que se llama el Manifiesto Project en Berlín, donde hacen análisis de programas de gobierno en el mundo, manifiestos políticos. Entonces lo que hice fue seguir esa metodología que ya está validada mundialmente, la adapté a Costa Rica o la adaptamos a Costa Rica. Hicimos una base de datos muy grande que tiene casi 700.000 registros para poder hacer la minería de texto, y dentro de esas variables hay una serie de variables que nos permitían ver elementos más de izquierda, digamos, y derecha económica, ¿verdad? Propuestas más hacia, por ejemplo, hacia hacer a que los programas sociales sean del Estado, a que el Estado sea el que genere empleo, al que el Estado sea el que genere, reduzca la desigualdad, a que el Estado sea el que reduzca la pobreza, perdón, o sistematizamos también párrafos en donde, por ejemplo, ven propuestas en donde, no sé, la pobreza debería ser resuelta vía el mercado laboral, más trabajo en el sector privado, más liberalización, qué sé yo. Entonces hubo una base de datos con minería de texto, y con esa fue que hicimos el conteo y el análisis de las, digamos, de las escalas. Entonces hay toda una metodología detrás, ¿verdad? No solo una heurística en términos, digamos, si se puede decir computacionales, sino que hay una metodología de análisis, incluso de contenido textual, que se siguió en este caso, y que se monta un poco en la escuela alemana, digamos, del análisis ideológico. Entonces era un poco replicando algunos de los elementos que vean ahí. Eso también está en el informe 24, dicho sea de paso, ahí está explicado en una sección cómo fue que se hizo, por si también interesa verlo en detalle. Más bien, muchas gracias. Sí. Gusto. Vamos a proceder
primero con Fabio, luego con Renzo y luego leemos una pregunta que en el chat, ¿está bien? Fabio, adelante. Hola, saludos, Estefan. Mi pregunta va más relacionada a donde mencionaste que ustedes tienen algún proceso, digamos, para lograr extraer la información, extraer la data de diferentes organizaciones o diferentes oficinas gubernamentales. Tengo entendido, bueno, y desde acá lo que uno ve es que cada área de gobierno, cada institución se maneja muchas veces como islas. Quisiera entender un poco cuál es ese proceso que ustedes tienen y si es algo que vos ves que en el futuro pueda llevarse a replicar, si es más ágil, por ejemplo, de lo que otras instituciones o otros han intentado, como el asunto de UPAD, ¿no? Sí, Fabio, saludos. Ese es un buen punto. El procedimiento que nosotros tenemos es básicamente tocar la puerta a la institución y establecer un convenio, ¿verdad? Con una carta de entendimiento, un convenio de cooperación para análisis entre las dos instituciones. Recordemos que el Estado de la Nación pertenece al Consejo Nacional de Rectores, que a su vez es el consorcio de las universidades públicas. Entonces, bajo esa tutela, es un convenio entre dos instituciones públicas, siempre en apego a la ley 8968, que es la que mencionaba ahí, que es la que tutela y garantiza los derechos de nosotros las personas habitantes y nuestra información, que es considerada como sensible. Entonces, básicamente es en una relación uno a uno, Fabio. Eso es muy complejo, muy costoso, como dicen los economistas, tienen altos costos de transacción porque lleva meses de negociación, en muchos casos, revisiones legales de un lado y el otro, y ese es el procedimiento hasta ahora. Ha sido fructífero en muchos o en algunos casos, no en todos, y vos planteaste algo que es central, que es el tema de la famosa unidad UPAD. Probablemente ese caso generó mucho, voy a decirlo así, como mucho ruido, muchas susceptibilidades. No voy a valorar si tenían razón o no, pero para quienes estamos haciendo análisis de datos, con datos públicos, anónimos, respetando todos los elementos, con el fin de mejorar la calidad de vida, eso nos embarrió bastante la cancha, porque obviamente las instituciones de una vez generaron una serie de sospechas, nadie quiere salir en los medios cuestionados, sin duda alguna, y entonces eso ha generado, digamos que la barra de acceso o la barrera de acceso aumentó. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que avanzáramos, que pasáramos un poco la página, que aprendiéramos de lo que se hizo mal eh, o lo que no, de lo que no se hizo mal también, pero que entendamos que los datos son una fuente de riqueza gigante que comercialmente están siendo usados para generar miles de millones de dólares en ganancias, en imperios económicos, corporativos, y que el Estado puede usar esos datos también para generar política pública eficiente a menor costo, ¿verdad? Por ejemplo, hicimos un análisis muy interesante sobre cuáles fueron las ocupaciones más afectadas por la pandemia. Bueno, con esos datos, que probablemente en otro momento hubiera sido casi imposible, con más de 1 millón de registros de gente en todo el país, hoy podemos saber quiénes, cómo y cuándo, quiénes, quiero decir perfiles, no personas, ¿verdad? Porque todos son datos anónimos, pero sí perfiles, ¿verdad? Las señoras que venden pan o los diseñadores gráficos que perdieron su empleo y que están vinculados con ciertos elementos de la economía. Bueno, esa información es central, es vital, y deberíamos avanzar a que nuestro Estado se interconecte en términos de datos para hacer analítica y tomar decisiones mucho más eficientes. Yo creo que este país tiene la madurez, tiene una capacidad educativa, analítica, académica, de investigación en las universidades, fuera de las universidades, muy amplia, que puede sacar provecho precisamente para eso, y otros países lo están haciendo. En medio de la pandemia, por ejemplo, el tema de la movilización en otros países es central. ¿Dónde se está movilizando el virus? ¿Cómo está avanzando las velocidades? Y en eso el uso del teléfono, las aplicaciones, ha sido clave para poder contener muchos de estos elementos. Y sin duda alguna ahí tenemos una tarea interesante, pero que, como decía yo un poco con los organizadores, que es esperanzadora, ¿verdad? Porque vemos que en diferentes ámbitos está ocurriendo.
Eso sin tocar, por ejemplo, el ámbito médico, ¿verdad? En el que también hay muchos avances Sí. para prever enfermedades, ¿verdad? Pero si vos Eh, ves, el procedimiento es como todavía muy, ujú, muy artesanal. sí. Hay una vaina ahora que están llamando Federated Learning, donde tal vez van en esa dirección. No sé si sabes si hay alguien que está explorando eso, donde básicamente es en esa arquitectura de islas, puedes, valga la redundancia, definir una arquitectura más para aprendizaje automático y demás, pero que se ajusta a esas islas, ¿no? Es muy interesante. Bueno, ahí es donde hay que moverse. Mira al extremo que llegamos. Yo una vez llegué a pedir una información a un departamento que era de una institución y entonces le dije al jefe de ese departamento, mira, vos de casualidad puedes ayudarme a conseguir la información de otro departamento que es hermano en la misma organización. Y me dijo, no, es que nosotros no nos hablamos. Entonces, más bien, si vos vas del otro lado y la conseguís, me la pasas a mí. Yo que estaba fuera de la organización. Entonces, esas islas en algunos casos parecen, no sé, un archipiélago, ¿verdad? Más que una, dos, tres islas. Esa carada son un montón de islitas que están muy cercas y a la vez muy separadas. Y ahí creo hay mucho, mucho, mucho espacio como mejorar. Y si además ya hay conocimiento e incluso infraestructuras que echan mano de eso, en buena hora, ¿verdad? Hay que ponerse a estudiar eso. Así que gracias, Fabio. Procedemos ahora con la consulta de Renzo, por favor. Buenas, ¿me escuchan? Sí, señor. Súper, súper. Primero agradecerle por la charla. Mi pregunta es, remontando a una pregunta anterior, que cómo se categorizan los comentarios. Al hacer eso, vos mencionaste que se hace por diccionarios, ¿verdad? Ahora, se toma el contexto en cuenta porque bien una persona podría escribir un comentario sarcástico utilizando palabras positivas o bien lo que escriba otra persona no necesariamente es negativo, pero puede que utilice palabras negativas. Sí, más a eso es a lo que quiero llegar. ¿Cómo se hace en esos casos? ¿Se toma en cuenta el contexto? Pero eso es una gran pregunta, la pregunta del millón de dólares, digamos, quienes hemos topado o nos hemos metido un poquito en minería de textos, uno de los grandes dilemas es cómo incluir el contexto y lo que se llaman, digamos, en el análisis de discurso, de mensajes, lo que se llaman los actos de habla de mayor nivel, ¿verdad? Hay actos de habla que son de primer nivel, que son literales, pero en el lenguaje nosotros usamos actos de habla o líneas que no son literales, ¿verdad? Abra la puerta, por favor, porque hace calor, es un acto de habla literal, pero uno puede decirle a alguien, uy, qué calor tengo, y la intención es que abra la puerta, y eso no está dicho, ¿verdad? Entonces, eso que está ahí en el contexto, cuando uno analiza texto llano, plano, sin todos esos elementos, hay una brecha y una pérdida de información. Eh, digamos, y lo primero es que se descuenta, hay un montón de elementos del contexto que se pierden de información ahí. Lo que hicimos en este caso fue tirar unas distribuciones, hacer unas análisis de las distribuciones de los procesamientos y cómo quedaron catalogados los comentarios. Y lo que hicimos fue quedarnos con las colas. Y con las colas significa aquellos comentarios que en términos definitivos tenían una carga positiva o negativa muy alta, o más alta, o significativamente más alta. ¿Verdad? Y después hicimos una validación manual, ¿verdad? Para poder ver. Habían algunos que tenían elementos sarcásticos o que podían tener una polaridad inversa. Sí, correcto. Y por eso es que cuando hacemos análisis con gran cantidad de datos, hablamos de grados de certidumbre, nunca de certidumbre absoluta, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que había un grado de certidumbre bastante fuerte, alta. Incluso en la publicación ahí está un poco cuál fue la forma que elegimos para poder filtrarlos y poder de alguna forma reducir la pérdida de información por el lado del contexto. Ahora hay una serie de librerías y paquetes mucho más sofisticados que hace 4 años estábamos aprendiendo a usar o en algunos casos todavía no estaban tan desarrollados como hoy, incluso para el lenguaje en español, porque como sabes, muchos de estos paquetes están mucho más desarrollados para el inglés que para el español y esperaríamos poder seguir usando ya ahora las nuevas herramientas. Pero sí, en efecto, hay una pérdida de información
nosotros la contabilizamos y tratamos de reducirla de esa forma, quedándonos como con las colas de la distribución con los puntajes más altos. Comprendo. Muchísimas gracias por la respuesta. Con gusto. Esteban, te veo dos consultas que hay en el chat para ir finalizando. La primera dice, ¿de qué manera considera que se puede promover una cultura de datos entre los ciudadanos? ¿Algún tipo de incentivo o más impositivo? Bueno, la cultura de datos pasa primero que todo por alfabetizar un montón de gente, ¿verdad? Si algo nos ha enseñado la pandemia y en particular en el caso de nuestro país es la desconexión de muchos grupos de la población, incluso a nivel educativo, ¿verdad? Ahora que las escuelas estuvieron en versión virtual, recién el informe Estado de la Educación del Estado de la Nación, que fue publicado hace mes y medio más o menos, planteaba que uno de los grandes temas es la desconexión, ¿verdad? El apagón educativo, llamaban ellos, y ese apagón en buena medida también tenía que ver con que muchos chicos y chicas los mandamos para la casa y no estaban conectados virtualmente. Entonces, si nosotros queremos promover una cultura de datos, lo primero es que ocupamos alfabetizar a la gente, y dentro de esa alfabetización no es solo usar el teléfono o la computadora, sino hacer un uso responsable de eso. Y en este tema algunas sociedades nos llevan mucho más ventaja y podemos aprender de ellas, ¿verdad? Yo me acuerdo en Alemania, por ejemplo, todo el tema de el compartir información privada en ciertos foros, espacios, era algo como muy consciente. E incluso la legislación penalizaba mucho más fuerte romper con la intimidad en el uso de los datos en el mundo privado, ¿verdad? Que en nuestras sociedades en algunos casos nos hemos quedado un poquito atrás. Entonces es una combinación, hay que educar, como cualquier otra herramienta, tiene sus pros y sus contras. Yo siempre digo que esto es muy similar como a enseñarle a un niño a usar un cuchillo, ¿verdad? Bueno, un cuchillo puede ser muy útil para que ayude en la cocina cuando llega a cierta edad, pero también tiene que entender que tiene peligros y no se le puede dar a un niño a los 2 o 3 años, probablemente, tiene que ser un niño con mucha mayor edad. Bueno, lo mismo pasa en este tipo de elementos, hay que educar, hay que saber cuál es el tiempo, hay que saber cuáles son los espacios, pero también hay que mejorar la legislación y eso es algo que también está avanzando en iniciativas interinstitucionales, mejorar la legislación para tutelar servicios o conductas que antes simplemente no existían, ¿verdad? Y ahí el gran dilema, que además es un dilema también político, es cómo tutelar elementos que ocurren en la nube en legislación que está vinculada al Estado-Nación. Les pongo un ejemplo. La Constitución y todas las leyes de este país están específicamente hechos para un territorio. Tan es así que si usted va a la frontera de Costa Rica con Panamá o la frontera de Costa Rica con Nicaragua, si usted da unos pasos para allá, esa legislación y ese crimen o conducta que usted comete en un lado, unos pasos más allá está tutelada totalmente distinta, ¿verdad? Toda nuestra legislación está hecha con base en el territorio. Pero ahora resulta que los servicios, la economía, el trabajo, un montón de cosas está ocurriendo literalmente en la nube. Y eso nuestros países no están preparados para ello. Y probablemente los ejemplos más claros son los servicios de Uber, de taxi, ¿verdad? Que ahora están en la nube, o los servicios, por ejemplo, de hotelería como los de Airbnb y muchos otros más, ¿verdad? Que no están en un territorio específico. Ahí hay que avanzar y eso es un problema no solo de Costa Rica, sino en términos generales de las democracias en el mundo. Y digo democracias pensando en un Estado de Derecho, ¿verdad? Que funciona. Y ahí hay un gran dilema, ¿verdad? Y va a estar de la mano de ese uso responsable de la tecnología, del Internet de las cosas, ¿verdad? Y cuánto estamos dispuestos a que este aparato que nosotros tenemos, que nos facilita la vida en muchos casos, de alguna forma infrinja nuestros grados de privacidad, porque cada vez que instalamos una aplicación estamos dando acceso a un montón de cosas, ¿verdad? O sea, para el análisis de Waze COVID que hicimos el año pasado, yo me leí la letra menuda de las aplicaciones y donde se decía, por ejemplo, cada vez que yo instalo Waze o Google o cualquiera de estas otras aplicaciones de tránsito, estoy dando derecho para que ellos automáticamente vean mi localización, aunque yo no abra la aplicación, aunque yo no abra Waze. Cada cierto tiempo la aplicación está mandando información y sabe cómo se moviliza la gente. Y eso puede ser utilizado
anónimamente, muy eficientemente, pero en otros casos puede ser utilizado no tan bien, ¿verdad? Y ahí no me voy a extender, pero no sé, en los 60 o en los 70, todo el tema del espionaje en medio de la Guerra Fría tenía que ver con dónde estaba la gente y cómo se movilizaba. Bueno, de ahora se le dimos un artefacto que cabe en nuestro bolsillo de a gratis, además, y que de alguna forma nos ayuda, ¿verdad? No digo que eso esté mal, hay una discusión ahí que estamos todavía creando socialmente y que no hemos resuelto. Gracias, Estefan. Por motivos de tiempo, vamos a abrir espacio para la última pregunta que estaba escrita en el chat, que dice así: los datos que extraen de los comentarios de las redes sociales son realizados por algoritmos. ¿Esos algoritmos están disponibles en algún repositorio libre en pro de la transparencia del proceso de recopilación? Sí, bueno, lo que usamos para recopilarlo hace 4 años eran las librerías que estaban disponibles en R, que era de R para R Facebook, que ya están cerradas, digamos. Ese es un punto ahora. Es probable que tengamos ahora, no podamos hacer el tipo de análisis que hicimos hace 4 años. Entonces, sí, básicamente lo que hicimos fueron usar las librerías de descarga y análisis que estaban disponibles en paquetes como R o Python también de redes sociales y que existen para Facebook, existen para Twitter. Yo no he explorado personalmente las de Instagram, pero entiendo que también hay para Instagram y las nuevas redes. Entonces sí, eso en los GitHub y las librerías están disponibles. Algunas de ellas ya están actualizadas gracias al Cambridge Analytica Fair, dicho sea de paso, que ya cerraron los bloqueos para descargar toda la información pública de Facebook, por lo que ustedes me imagino que ya saben si vieron el documental que le da nombre a estas conferencias. Ok, esa fue rápida. Mira, hay una última pregunta en el chat. Si te parece, la contestamos. Sí, sí, por favor, ustedes mandan. ¿Han tenido acercamiento con otras instituciones como el OIJ o el Ministerio de Seguridad Pública acerca de la seguridad? A los ciudadanos, el acceso a dicha información es bastante restringida. No hay información por barrios. No, nosotros directamente el Estado de la Nación no es algo que hayamos hecho. Ahí les presenté como el listado de las instituciones principales con las cuales hemos estado trabajando y en los diferentes informes salen los resultados, ¿verdad? Pero no, ni con el OIJ ni con el Ministerio de Seguridad concretamente. Ok, perfecto, Esteban. Esteban, muchísimas gracias de verdad por el espacio, por el tiempo, por venir acá y enseñarnos un poco de todo el trabajo que se hace en el Estado de la Nación y que has hecho vos como investigador. Valga decir, perdón, sí, perdón, que hay otras comunidades haciendo trabajos muy interesantes, ¿verdad? El SICOM de la Universidad de Costa Rica está haciendo análisis también de redes sociales y cómo se manejan, por ejemplo, la cobertura mediática, es decir, de los medios de comunicación en sus redes sociales. Entonces ahí también hay una beta de información muy interesante, con óptica también política, por si a alguien más le interesa, lo recomiendo realmente. El SICOM, que es de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica, por lo menos de los que tengo aquí más frescos. Ok, perfecto. Bueno, agradecimiento a todas las personas que asistieron hoy. En total, teníamos entre las personas que participaban en el Zoom y las redes sociales en el envío, habían más de 50 personas viendo la charla, así que tuvo un buen impacto, así que genial, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y un agradecimiento especial a Ana Guevara porque ella es la de la idea de estas actividades realmente. Ella planteó que tomáramos como tema central el documental y hiciéramos actividades alrededor de ella. Entonces, un agradecimiento para ella de todo corazón, de parte de toda la organización del capítulo de Computer. Ahora voy a hacer la palabra al profesor Esteban Arias, que me dijo que quería dar unas palabras al final de la charla. Muchas gracias, Steven. Estefan, muchas gracias por el tiempo. Creo que la presentación estuvo sumamente bien, muy claro, muchos temas y da para muchos temas ahí, ¿verdad? Que van a la orilla. Y mientras estábamos planeando todo esto, conversábamos que los datos podían usarse para bien y para mal, ¿verdad? Y hoy queríamos hablar un poco de las cosas buenas en las que puede hacer. El Estado de la Nación está haciendo un montón de trabajo sumamente increíble y hay que llegarle a la población en esa educación que mencionamos ahí al final. Entonces, bueno, yo no quería extenderme, nada más agradecer y de parte del capítulo de IEEE Computer, del capítulo profesional de EDS, de Parma y de todos los que han trabajado acá, pues
y agradecer a todos los que nos han acompañado y que nos sigan aquí acompañando en las próximas actividades. Y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a la orden, siempre. Saludos y a seguir cuidándonos, que la pandemia no ha terminado. Correcto, así es. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, sin más, invitarlos a la próxima charla que será el día jueves. La charla de mañana, por motivos de indisposición, está pues pospuesta. Entonces estaremos avisando nosotros en las redes sociales cuando la vamos a reprogramar. Pero sí, quedamos en firmes con la charla que hay para el día jueves con el doctor Mauricio Arroyo. Entonces, invitados absolutamente todos. Que la pasen muy bien y tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.